Amados hermanos, amadas hermanas, buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido? Realmente espero que todos ustedes se encuentren bien por la gracia de nuestro amado Dios. Amados hermanos, para esta mañana, para nuestro devocional, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16. Hermanos, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 12. Amén. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana a través de su palabra. Lleva como título La levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿Por qué piensas dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Hay que darle el control absolutamente de todo a Dios en esta mañana y que Él sea hablándonos. Amén. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos estás trayendo. Te pedimos, amado Dios, que seas tú tomando control absolutamente de todo. Por favor, amado Padre, habla a nuestras vidas. Nosotros, Señor, necesitamos mucho de ti. Nosotros, amado Padre, necesitamos mucho de tu presencia. Por favor, amado Dios, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana nos convenza de pecado, justicia y juicio. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga revelando toda la verdad. Que nos siga enseñando cada misterio que hay en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a empezar con nuestro devocional. En primer lugar, hermanos, vamos a empezar haciendo algunas preguntas para poder sacar el máximo provecho de los versículos que hemos lecturado. Amén. Entonces, amados hermanos, la primera pregunta es: ¿qué te impresionó más del versículo? ¿Qué es lo que más, hermanos, nos impresiona de los versículos que hemos lecturado? Miren, hermanos, aquí Jesús da una enseñanza a sus discípulos y también a nosotros, que somos su iglesia. ¿Saben por qué? Porque acá, hermanos, Jesús advierte a sus discípulos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Amén. Y cuando habló de levadura no se estaba refiriendo a que ellos no habían traído el pan, como dice aquí, ¿verdad? Ellos creyeron que era por eso. Los discípulos pensaron, seguramente nos está diciendo eso porque no trajimos el pan. Y Jesús les hizo recordar los milagros que Él había hecho, ¿verdad? De los panes, de los peces, como bien saben, el milagro que hizo Jesús. ¿Cuántas cestas recogieron? Les hizo acordar, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús no les hablaba de eso. Jesús les estaba enseñando y los estaba advirtiendo de algo muy importante. Recuerden, en aquel momento cuando Jesús convivió con los fariseos, con los saduceos, con todos ellos tenían una doctrina distinta, ¿verdad? Porque acá dice, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Solamente para entender, ¿qué entienden ustedes, hermanos, con doctrina? Solamente para ser claros y para no dar mucha información,
La doctrina, hermano, es la enseñanza que nosotros recibimos, ¿no? Aquí aplica mucho esta frase tan conocida. No sé si en sus países se dice de esa manera, pero por ejemplo acá en Perú se dice, de tal palo, tal astilla, dando a entender que así como es el maestro va a ser el alumno, así como es el padre, muchas veces así es el hijo. Entonces, cuando nosotros recibimos una enseñanza de alguien, nosotros vamos a ser, entre comillas, similar o igual a la persona que nos está enseñando, ¿verdad? Porque de él estamos recibiendo esa enseñanza. Él nos está diciendo cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Ya ves? Entonces, a eso se refiere con doctrina. Y hoy en día, hermanos, hay muchas doctrinas. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. A eso se refería con la levadura. La levadura, hermanos. Como bien ustedes saben, hoy en día se hace panes con y sin levadura, ¿verdad? Pero Jesús aquí se refería a la levadura dándolo como una analogía de la doctrina de los fariseos, que tenía un valor agregado esa doctrina que ellos tenían. Aunque los fariseos y los saduceos seguían, ¿verdad?, la ley de Moisés, eran muy apegados a la ley y también tenían sus propias doctrinas que ellos habían hecho parte suya. Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado con esa doctrina. Tengan cuidado con eso. Y si nosotros lo comparamos un poco, hermanos, a la doctrina que tenían los fariseos y a la doctrina que enseñó Jesús a sus discípulos, por ejemplo, un claro ejemplo para poder diferenciar la doctrina es la mujer adúltera. Los fariseos y los escribas fueron quienes trajeron a la mujer adúltera a Jesús. Y los fariseos dijeron, Maestro, según la ley, o sea, se refería a la ley de Moisés, según la ley, esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Por qué? Porque se le encontró en pleno acto de adulterio. Entonces, Jesús, ¿cómo reaccionó? ¿Cambió de cierta manera un poco? Sí, porque Jesús nos habla en su palabra que Él vino a perfeccionar la ley. La ley de Moisés estaba dada, pero Jesús vino a perfeccionar esa ley. Por eso recordemos, en la ley de Moisés, adulterar era pecado, pero Jesús vino a perfeccionar eso. Ahora Jesús enseñó, todo aquel que codicia a la mujer de su hermano, ya estás pecando con ella en tu corazón, ya estás adulterando con ella en tu corazón. Esto quiere decir que para adulterar no es necesario llegar al acto, sino con tan solo ya mirarla con ojos de codicia, con ojos de deseo a alguien, sea una mujer o a un hombre, ya estás adulterando con esa persona en tu corazón, ya estás pecando. ¿Ya ven, hermanos, cómo perfeccionó la ley Jesús? La perfeccionó. Entonces aquí podemos darnos cuenta de eso. Jesús, cuando encuentra a la mujer adúltera, los fariseos, siguiendo su ley, dijeron, esta mujer tiene que morir apedreada, tiene que ser apedreada. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Vieron, hermanos, cómo Jesús perfeccionó la ley? Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la piedra con ella. Aquí Jesús ya está enseñando algo muy importante. Los fariseos juzgaban a alguien por sus pecados, pero ellos también eran hombres pecadores. Pero obviamente ellos eran unas personas muy legalistas. Ellos utilizaban, hermanos, la palabra de Dios para acusar, juzgar, criticar, señalar, condenar. Pero en cambio Cristo nos enseñó que la palabra no está para condenar ni señalar, sino la palabra está para restaurar, sanar, para que la palabra nos dé a conocer nuestros errores y pecados, para poder acercarnos a Dios. Por eso Jesús aquí nos enseñó la palabra, ¿verdad?
Entonces, cuando los fariseos escuchan eso de Jesús, ¿qué es lo que hacen? Al menos uno se tomó la potestad de arrojar alguna piedra. Ninguno, hermanos. Porque la misma palabra de Dios lo dice, que ellos fueron acusados por su conciencia. O sea, en su mente les decía, tú también eres pecador, tú también eres pecadora. Es que, hermanos, es que es así. Esa mujer pecó en adulterio, pero ellos tal vez pecaron de muchas maneras. Pongámosles un ejemplo hoy en día. Si nosotros vemos a alguien consumiendo alguna sustancia ilícita, ¿qué es lo que vamos a hacer? A esa persona es pecadora. Esa persona es pecador, se va a condenar. Pero hermanos, él consume sustancias ilícitas, pero tú mientes. Él toma alcohol, pero tú codicias. Al fin y al cabo, ambos es pecado para Dios. ¿Ya ven? Ambos es pecado para Dios. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Dios no pone un valor a cada pecado, ¿no? No importa si tú mientes a que una persona le quite la vida a otra persona. Ante los ojos de Dios es pecado ambos, ¿verdad? Entonces eso es lo que le dio a entender Jesús a los fariseos y a los escribas. Hermanos, Jesús vino a perfeccionar la ley, donde hay misericordia, donde hay compasión, donde el Evangelio sana, restaura, donde el Evangelio no acusa. Porque los fariseos, ante algún error de alguien, lo que primero que hacían era señalar, juzgar y criticar, y ya no querían mirarlo, ya no querían hablar con esa persona, lo despreciaban. Eran muy legalistas. Pero hoy en día nosotros vemos que alguien peca, vemos que alguien falla. ¿Qué es lo que hacemos? Nos acercamos con amor a restaurar esa vida. Porque el Evangelio que Jesús dejó es para eso. Para restaurar, para sanar, para edificar, para perdonar. Para llevarlos hacia Cristo y no condenarlos. ¿Verdad? Entonces Jesús por eso le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tengan cuidado con la doctrina de ellos. Hoy en día, hermanos, Jesús también nos diría, hijos míos, tengan cuidado con todas esas doctrinas que hay en el mundo. Hoy en día, hermanos, no sé cuántas religiones habrá en el mundo. Dentro de cada religión hay tantas denominaciones. Sus doctrinas son tan distintas. Jesús nos dice, tengan cuidado. Hermanos, pero recuerden algo. Siempre, ante cualquier cosa, cuando hay mucha... Es como decir, ¿no? Para resolver una operación matemática, muchas personas lo pueden resolver de muchas maneras, ¿verdad? Pero solamente hay una respuesta correcta. Solo una. El que conoce cómo resolver la operación va a hallar la respuesta correcta. Los demás van a poder resolverlo a su manera, pero no van a hallar la respuesta correcta. Entonces, para nosotros conocer el Evangelio verdadero, tenemos que estudiar la palabra. Y el Espíritu Santo mismo nos va a enseñar la palabra de Dios. Así nosotros también podemos diferenciar entre una doctrina buena y una doctrina mala. Amén. Ya ven, hermanos, cómo Jesús le ponía mucho valor y mucha importancia al estudio. Por eso Jesús le decía, tengan cuidado, dando a entender que no se dejen llevar por todo lo que dicen los fariseos y los saduceos. No se impresionen por las cosas que ellos hacen. Hoy en día, hermano, muchas personas se impresionan por lo que ven en las iglesias. Hoy en día todo lo que ven y todo lo que escuchan dicen amén, cuando no es así. Amén, hermanos. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, amados hermanos, es ¿cuál es la idea principal? La idea principal, hermanos, de todos los versículos que hemos lecturado y de este devocional que Dios nos está trayendo, es que Dios quiere hacernos recordar que tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado hoy en día, porque hoy en día, hermano, hay tantos engaños. Me gustaría que puedan dejar aquí en los comentarios qué es lo que han escuchado ustedes en las redes sociales o tal vez en sus trabajos,
en sus familias, de doctrinas que ustedes dicen, ¿de dónde sacaron esto? ¿Por qué piensan de esa manera? Me gustaría que lo puedan dejar aquí. Yo en algún devocional ya hace un buen tiempo, yo comenté que yo una vez estaba en las redes sociales y me salió un video. Recuerdo que era una mujer la que estaba predicando. Y esta persona explicaba que la iglesia ha vivido engañada y que no está entendiendo la palabra muy bien. Porque usualmente esta persona decía que hoy en día la iglesia sirve y adora a un Dios trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios. Ese es el Dios trino, ¿verdad? Esa es la deidad, la divinidad de nuestro Dios, ¿verdad? 3 en 1. Eso es lo que nosotros creemos. Ese es nuestro Dios. Pero esta persona decía, ustedes no están comprendiendo bien la palabra. No son 3, sino son 4. Y yo cuando escuché eso, no les voy a mentir, yo seguí viendo el video porque me dio curiosidad para saber, para enterarme de dónde saca esta información. O sea, en mi mente yo decía, wow, tantos estudiosos que han pasado y ninguno se dio cuenta y tú te estás dando cuenta. A ver, quisiera saber de dónde estás sacando esa información, ¿no? Porque hermanos, hoy en día realmente ya no tendría que sorprendernos nada. Hoy en día sacan cada información. Entonces, no recuerdo muy bien la información porque solamente vi una sola vez el video y ya no la volví a ver. Esta persona decía que Elohim era el Dios supremo, por así decirlo, y de ahí se alía recién los dioses que nosotros conocemos como la Trinidad. Pero Elohim era el mayor, era como que son 4 en 1 y no 3 en 1. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto, hermanos? Es que en la prédica que yo estaba escuchando de esta persona estaba predicando a un grupo de personas, a muchas personas dentro de un templo. Y estas personas, ¿saben lo que decían? Amén, gloria a Dios. A mí me causó mucho asombro. ¿Cómo personas repiten o aceptan todo lo que les dicen? Por eso, hermanos, la palabra dice, examínalo todo y retén lo bueno. Tienes que estudiar para que nadie te engañe. También en algún momento les comenté que aquí en Perú escuché acerca de esta nueva religión, por así decirlo, o una diferente doctrina que están dando de la Biblia acerca de la diosa madre. También he escuchado de eso, que la palabra dice que Dios es semejante a nosotros o que nosotros somos semejantes a Dios, entonces Dios también tiene a su esposa. Así como hay papá y mamá, también es Dios y su esposa. ¿Y quién es esa diosa? ¿Quién es la diosa madre? La naturaleza, la tierra, porque es la que nos da el alimento para que nosotros nos alimentemos. Y como la madre también se encarga de cocinar, hacer los alimentos en la cocina, mayormente son las mujeres las que están ahí, hermanas. Entonces, por eso dice, como papá y mamá, papá es el que se va a trabajar y mamá se queda en casa y es la que produce los alimentos, de igual manera, Dios está ahí, su diosa. ¿Quién es la diosa madre? Es la naturaleza, la tierra, la que nos da los alimentos. Y yo recuerdo que me quedé como que, así como que asombrado, por así decirlo, diciendo de dónde sacan toda esta información. Y mayor aún, hermanos, ponían citas bíblicas que leían, pero las citas bíblicas le quitaban todo el contexto, todo, absolutamente todo. Por eso me gustaría saber, hermanos, si ustedes han escuchado algo en sus países. Si han escuchado algo, déjenlo aquí en los comentarios para que todos podamos estar enterados, para estar precavidos de estas nuevas religiones o doctrinas que están enseñando. Amén. Así que, hermano, aquí los leo si han escuchado algo. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, amados hermanos, es, ¿hay un mandato que obedecer?
¿qué mandato podemos obedecer aquí? Textualmente no lo dice, pero Jesús aquí está dando a entender a sus discípulos cuando le dijeron, tengan cuidado de los saduceos y de los fariseos. Aquí le dice, ¿verdad? Jesús le dijo, mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿A qué se refería? A la doctrina de ellos. ¿Qué está dando a entender Jesús? Jesús le decía a sus discípulos, tengan cuidado de ellos, quédense conmigo, quédense cerca a mí para que no les engañe. Hoy en día, hermanos, para no ser engañados con otra doctrina, tenemos que permanecer cerca a Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a enseñar cuál es la doctrina correcta. Y muy aparte de ello, hermano, también tienes la Biblia. Estúdiala, repásala. Yo he leído comentarios ahí donde han consultado ustedes, hermanos, ¿cómo puedo estudiar la Biblia? Hermanos, para estudiar la Biblia no es algo que, wow, se hace algo diferente. No, hermanos. ¿Cómo uno estudiaba cuando estaba en la escuela o en la universidad? Toda la información que nos dan los profesores, nosotros la tenemos que leer y repasar y estudiar, la verdad, para que se quede memorizado en nuestra mente. La Biblia es algo similar, a diferencia que este libro no es cualquier libro. Aquí tú vas a ser enseñado por el mismo Espíritu Santo, porque eso dice su palabra. Ustedes me pidieron en algún momento por dónde empezar, y yo lo que usualmente recomiendo es que empiecen estudiando desde el Nuevo Testamento, ¿no? Con Mateo, Marcos, Lucas, Juan pueden leer, porque ahí se ve y ahí hablan lo que hizo Jesús, ¿verdad? Ahí pueden estudiar la parábola, por ejemplo, esta levadura de los fariseos. De repente aquí hay cositas que yo lo estoy pasando por alto o que yo no me he dado cuenta. Ustedes estudiándolo pueden darse cuenta de ciertas cosas. ¿Cómo pueden estudiar? Bueno, pueden leer cada versículo y de cada versículo buscar el contexto, buscar por internet el significado de ejemplo, ¿no? Mateo 16, 12, un ejemplo. ¿Qué es lo que quiso decir o a qué se refiere doctrina? Que esta palabrita no la entiendo, ¿qué significa? Y buscas por internet, ¿qué significa doctrina? Y te va a dar una información más extensa, ¿verdad? ¿Qué doctrina tenían los fariseos y los saduceos? También ahí lo buscas por internet y te va a salir exactamente cuál era la doctrina de los fariseos y los saduceos. En qué creían, cómo vivían, cómo aplicaban la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya están estudiando, ya están conociendo más. Ya están conociendo algo histórico o el contexto de aquellos tiempos donde vivía Jesús y cómo eran los fariseos y los saduceos y quiénes eran ellos, por qué se les hace llamar fariseos, por qué se les hace llamar saduceos, etcétera, etcétera. Todo eso van a aprender si ustedes lo indagan. ¿Ya ves? Ya no es una información que uno lee, ya uno comienza a sacar más preguntas y querer enterarse de más cosas. Eso, hermano, es escudriñar las escrituras. Eso es escudriñar, porque ya estás buscando significado a cada palabrita, ¿verdad? A la levadura de los fariseos. ¿A qué se refería? Estos milagros, de repente tú no sabías, no entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste. Uno se pregunta, ¿en dónde hizo este milagro? Uno busca por internet, ¿en qué texto encuentro el milagro que hizo Jesús de esto, de los 5 panes entre 5,000 hombres? Ahí te va a salir el texto, ahí lo indagas, qué es lo que estaba pasando en ese momento, por qué Jesús hizo ese milagro, etcétera, etcétera. Eso es escudriñar, hermanos. Buscar por internet o en algún libro muy aparte de la Biblia, o comprarse una Biblia de estudios también, ¿no? Para poder estudiar. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos, para conocer cada vez más la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, hermanos, nos habla de, ¿hay un ejemplo a seguir? Bueno, amados hermanos, el ejemplo a seguir sabemos que es Cristo, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros, hermanos, solamente tenemos que refugiarnos en Jesús para no caer en doctrinas distintas, para que no nos engañen, sino para seguir permaneciendo
en la doctrina y en las enseñanzas de Jesús. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Siempre miremos a Cristo. Vamos a continuar. La siguiente pregunta, amados hermanos, es: ¿hay un pecado que evitar? ¿Qué pecado podemos evitar con todo este versículo que hemos lecturado? El pecado a evitar, hermanos, es caer en falsas doctrinas. Así como Jesús advirtió a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, que se refería a la doctrina de ellos, nosotros también tenemos que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hay que evitar caer en ese pecado, porque te van a enseñar algo falso, algo que no es. Amén. ¿Y cuál va a ser tu destino? La condenación, hermanos. Porque no estás sirviendo de una manera correcta, porque no estás sirviendo a Dios como Él pidió ser servido, como Él pidió ser alabado. Amén. De eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a continuar. Y por último, amados hermanos, nos dice: ¿hay una promesa para hacerla nuestra en todos estos versículos? Bueno, hermanos, la promesa que nosotros podemos hacerla nuestra es que si nosotros permanecemos al lado de Jesús, nadie nos va a engañar. Si nosotros estudiamos la doctrina de Cristo, nadie nos va a engañar. Estudiemos la doctrina de Cristo para que nadie nos engañe. Porque hoy en día, hermano, hay tantas cosas que han salido, realmente tantas cosas que lo publican por internet, lo enseñan cuando uno está en el parque o caminando por ahí, ¿verdad? Te detienen un momento y te dicen que te quieren compartir la palabra de Dios, pero luego tú los escuchas y te están comentando cada cosa, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No te dejes engañar. No te dejes engañar, hermano. Y para que no te engañen, tienes que estudiar la palabra, para que conozcas cuál es la doctrina de Cristo y nadie pueda engañarte, hermanos. Amén. Así que, amados hermanos, vamos a orar. Hay que darle gracias a Dios por esta bendita palabra. Amén. Oremos, hermanos. Gracias, amado Dios, Señor, por esta bendita palabra que tú, amado Padre, en esta mañana, Señor, nos has traído. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas y enseñas a diario. Por favor, Señor, sigue poniendo sabiduría en nuestras vidas para seguir comprendiendo tu palabra cada vez más. Ayúdanos, Señor, a no separarnos de la doctrina de Cristo. Y guárdanos, amado Padre, para no ser engañados con falsas doctrinas. Ayúdanos. Nosotros solamente queremos servirte y adorarte a ti, amado Dios. Nosotros solamente queremos honrar tu santo nombre. No permitas, amado Padre, que nos engañen. Por favor, Señor, ten cuidado de nosotros. Gracias, mi Dios. Toda la gloria y honra siempre será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Recuerda que la paz de Dios y la gracia de Dios te acompaña en este día. Hermanos, recuerden que me ayudan mucho dejando su me gusta en este video, si ha sido de bendición para ustedes. También dejando aquí en los comentarios, hermanos, si tienen alguna petición de oración, algún testimonio. Como también les comenté, ¿no? Si han escuchado alguna doctrina que no sea la doctrina de Cristo, también déjenlo aquí en los comentarios para poder saber. Y recuerden, hermanos, compartir este video en sus redes sociales, a sus amistades, a sus familias, para que más vidas sean bendecidas con la palabra de Dios. Y no te olvides suscribirte si no lo has hecho aún. Que Dios te bendiga, hermano. Buenos días.